Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Jasso Cuevas, de la carrera de Desarrollo en Software, de la materia Señales y Sistemas. En esta ocasión, en esta presentación es para explicar las señales y sistemas, los conceptos, tipos y más. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, pues ¿qué son las señales? O más bien, ¿qué son las señales y sistemas? Señales y sistemas es una rama fundamental en la ingeniería eléctrica y de las telecomunicaciones, que estudia cómo se representan, analizan y procesan los datos físicos o abstractos. Una señal, el concepto viene siendo una magnitud física, siendo como el voltaje, la corriente, sonido o temperatura, que varía en el tiempo o en el espacio y transporta pues información a final de cuentas. Un sistema es el dispositivo, algoritmo o proceso físico que actúa sobre una señal de entrada para modificarla o extraer información de ella, produciendo una señal de salida. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la señal es una variable, por así decirlo. En este caso, en los ejemplos que se mencionaron, viene que puede ser un voltaje, corriente, sonido, temperatura. Y un sistema vaya la redundancia, es un dispositivo el cual nos da la señal ya convertida. Que un ejemplo de esto, para que se entienda un poquito mejor, una señal podría ser el voltaje y un sistema, para nosotros poder ver el voltaje, puede ser un multímetro. Para la señal que viene siendo en este caso, o otro ejemplo, la temperatura, podría ser un termómetro, porque nos indica la temperatura o la variable que se está detectando. Y viceversa, así con muchos más sistemas. También tenemos el ejemplo de, este, para medir el ritmo cardíaco, pues ocupa un oxímetro de pulso, ¿verdad? Y a final de cuentas, la señal, pues obviamente son los latidos del corazón y el sistema viene representando el oxímetro. Acerca de las señales. La utilidad de las señales en el ámbito de las telecomunicaciones es que pueden transmitir información. Algunos ejemplos de señales pueden ser, como ya lo había mencionado anteriormente, voltajes en un punto de un circuito específico o un circuito en general, evolución de la temperatura con el tiempo, la temperatura del entorno o hasta en muchos casos la temperatura corporal también puede entrar aquí porque al final de cuentas es una señal y pues pasa al termómetro corporal y pues el sistema del termómetro nos da la temperatura corporal. Y una que no hemos comentado era la fotografía y video, pero esa la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva tenemos más ejemplos de lo que se había comentado anteriormente. En el primer ejemplo, en el inciso A, tenemos lo que viene siendo una señal SG, que viene siendo una señal de electrocardiograma, o mejor dicho, las pulsaciones del corazón. En este caso podemos observar que la señal que le damos al, al sistema es el ritmo cardíaco de nuestro corazón. Y el sistema se encarga de representarlo de la siguiente manera, dándonos amplitud y tiempo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, es instantáneo, o sea, es simultáneamente la señal la recibe el sistema al mismo tiempo. Y esto es lo que nos representa. El otro ejemplo que viene siendo el inciso B, viene siendo la señal de voz. La señal de voz, pues es más que nada pues una pista de audio o algún sonido. E igualmente nos da tanto presión sonora como tiempo. La señal que nosotros le estamos dando al sistema es un ruido. ¿Y qué hace el sistema? Pues nos representa o nos da como resultado una pista de audio. En el inciso C tenemos lo que viene siendo una señal eléctrica representado con V de voltaje, perdón, V de voltaje. Y esto más que nada, pues como habíamos comentado anteriormente, se puede representar también con un multímetro. Un multímetro viene siendo el sistema para poder captar el voltaje, pero en este caso, el ejemplo que tenemos aquí de la imagen de las ondas viene siendo de un osciloscopio, que es mucho mejor representado porque son las pulsaciones en tiempo real o las variaciones que tiene el voltaje, en este caso es alterno, este, en el momento. Y por último tenemos la fotografía, que al igual que todas las demás anteriores, los ejemplos anteriores, perdón, pues nos dice que tenemos una coordenada vertical, una coordenada horizontal y hasta en ciertos puntos, o sea, esto se puede desglosar a otros factores. Un ejemplo, aquí también me está midiendo el color de gris, pero tal vez me puede también medir el color del brillo, perdón, el nivel de brillo, el nivel de contraste. Bien, vamos con los tipos de señales. Las señales se clasifican principalmente por la naturaleza, perdón, de su variable independiente, en este caso el tiempo.
y por sus valores de amplitud. Voy a tratar de leer cada una de estas y darles ejemplos, ¿verdad? Tiempo continuo contra tiempo discreto. Continuas están definidas para cualquier valor de tiempo, ejemplo, la voz humana, pero igual vamos a ver otro ejemplo ahorita. Discretas solo están definidas en instantes de tiempo específicos, representados por números enteros, lectura de un sensor cada segundo. Un ejemplo de una lectura, perdón, una señal continua podría venir siendo la temperatura ambiente. O sea, no porque, un ejemplo, podemos estar a 20 grados y al final del día acabamos a 25. Pero no solamente porque subió 5 grados quiere decir que recorrió todos los números posibles que existen pues que conozcamos, ¿verdad? O sea, subió de 20 a 25 grados, pero para eso no tuvo que pasar por 100 números o no subió de 0 grados a 100 y luego 50, ¿no? No fue necesario que pasara por todos los valores posibles. En las discretas podría entrar el ejemplo de pues la bolsa de valores que sí, tal vez al final del día solamente tienes un dato oficial, o sea, tal vez sí recorrió en este caso todas las horas posibles que tiene el día, que son 24, ¿verdad? Pero al final de cuentas solamente nos interesa, o en este caso las discretas, nos interesa el dato final de cómo cerró el día en la bolsa de valores, ¿va? Sin importar qué pasó a las 2 de la tarde, 3 4 las 12 de la noche o 11:59. Al final de cuentas lo que nos interesa en este ejemplo es cómo terminó y eso se puede interpretar como una discreta. Deterministas, perdón, y aleatorias. Las deterministas, sus valores pasados y presentes y futuros se pueden conocer con total precisión a una ecuación matemática. Aquí pues un ejemplo así muy fácil vendría siendo pues un reloj. Un reloj sabemos que tiene del 1 al 12 o en este caso tiene esos números mayormente de todos los relojes y sabemos que una hora tiene 60 segundos y sabemos que, perdón, 60 minutos y sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. Es fácil predecir que en 30 segundos va a marcar que son las 5 de la tarde con 30 segundos, ¿va? O sea, son determinantes porque sabemos exactamente qué horas eran antes, qué horas son actualmente y qué horas van a ser en un futuro. Por otra parte, en las aleatorias, como nos dicen, no siguen un patrón predecible y deben analizarse mediante la probabilidad y la estadística. Aquí hay un montón de ejemplos que se pueden dar, pero el más común o el más claro que se puede para tener una idea de qué es, puede ser el lanzamiento de una moneda. Realmente, aunque nosotros sepamos que la moneda va a caer de un lado, no tenemos la certeza de que siempre vaya a caer de ese mismo lado. ¿Qué quiere decir? Pues por probabilidad tenemos de que tenemos la 50% de probabilidad de que caiga cara y 50% de probabilidad de que caiga sol, perdón, águila, ¿verdad? Este, pero realmente eso es pura estadística de probabilidad, no es 100% conciso o determinante que vaya a ser de esta manera. Esto es a lo que se refiere con las aleatorias. Analógicas y digitales. Las analógicas, la amplitud de la señal puede tomar un número infinito de valores dentro de un rango. En este caso, un ejemplo podría ser pues un tocadiscos con un disco de vinilo, perdón. La aguja pues recorre ciertos surcos, ¿verdad? Que tienen variaciones infinitas, o sea, una profundidad y forma representando el sonido de manera física y fluida. Ese puede ser un ejemplo fácil, ¿verdad? Y las digitales dice que la amplitud está restringida a un conjunto finito de valores discretos, comúnmente binarios, que vienen siendo 0 y 1. Que pues obviamente un ejemplo algo relacionado a la carrera o a sistemas es de que pues de esta manera se comunican las computadoras. O sea, la computadora está programada o el hardware, su software, vaya ahí la revoltura de palabras, no es como que tenga una serie de instrucciones con sintaxis como puede hacerlo de un código, simplemente se comunica con 0 y 1. Al momento de nosotros prender una computadora, el interruptor le da una señal a la fuente de poder, pero esa señal que pasa a la fuente de poder no es como tal una instrucción leíble o con una sintaxis que nosotros conozcamos. Son mediante ceros y uno. Mediante ceros y unos, el botón le dice a la fuente que prenda. Mediante ceros y unos, la fuente le dice a la tarjeta madre que verifique que todos los componentes están correctamente instalados. Mediante ceros y unos, el procesador le da vida a la RAM, le da al disco duro y así sucesivamente, ¿va?
Ese es un ejemplo de a lo que se refiere con digitales. Y ya por último tenemos las periódicas contra las aperiódicas. Yo creo que son las más sencillas de comprender. Periódicas se repiten exactamente a sí mismo en intervalos regulares de tiempo, que se llaman ciclos. Aperiódicas o no periódicas no se repiten en patrones regulares. Un ejemplo de las periódicas podría ser el ritmo del corazón. Este, pues el patrón se repite una y otra vez en intervalos o en momentos de tiempo constantes mientras estás tranquilo. Eso puede ser periódico, que siempre está ahí hasta que pues nos moramos, ¿verdad? Pero o sea, mientras siempre está ahí. Las aperiódicas, pues podría ser un ejemplo, pues los mensajes que recibimos o demás, porque los mensajes llegan a momentos diferentes, no siempre van a llegar al mismo tiempo. Tal vez yo mandé 3 mensajes en 2 minutos y me van a llegar a mí 10 dentro de una hora. Eso es lo que hace referencia a las señales aperiódicas o no periódicas. Bueno, voy a tratar de ir un poco rapidito porque no quiero que sea muy largo la presentación y aparte todavía falta explicar el código de Python. Bueno, ¿qué es un sistema LTI y cómo responde a diferentes señales? Un sistema LTI, lineal e invariable en el tiempo, es un modelo matemático fundamental en ingeniería y procesamiento de señales. Su comportamiento está definido por la linealidad, que viene siendo la salida es proporcional a la entrada y cumple el principio de superposición, y la invariancia temporal. Las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. En este caso tenemos un ejemplo visual de cómo entra una señal a un sistema lineal y la transforma. ¿Cómo responde a diferentes señales? La principal ventaja de un sistema LTI es que su respuesta ante cualquier señal de entrada arbitraria se puede predecir, enteramente conociendo su respuesta al impulso. Respuesta al impulso. Es la salida del sistema cuando la entrada es un pulso infinitamente corto, infinitamente alto, un impulso unitario, que solamente es uno. Señal arbitraria. Convolución. La salida para cualquier señal de entrada se calcula mediante una operación matemática llamada convolución. Consiste en descomponer la señal en suma de múltiples impulsos escalados y desplazados, a aplicar la respuesta del sistema a cada uno y sumar los resultados. Esto es lo que hace el sistema más que nada. Y las señales senoidales exponenciales complejas. Una señal senoidal que atraviesa un sistema LTI no cambia su frecuencia, únicamente cambia su amplitud y su fase en el dominio de la frecuencia. La respuesta del sistema se evalúa mediante la respuesta en frecuencia, lo que simplifica enormemente el análisis matemático. Bueno, ya para terminar, la representación de señales en el dominio del tiempo. La representación en el dominio del tiempo muestra cómo una señal varía a lo largo del tiempo. En este plano, el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la amplitud, como voltaje o la corriente. Esto ya es lo que vimos en las primeras diapositivas. Es la forma natural y inmediata de visualizar fenómenos físicos en un osciloscopio, que viene siendo para medir el voltaje. Tipos de representación. La señal se categoriza matemáticamente dependiendo de cómo se comporte su variable temporal. En este caso, tiempo continuo, que viene siendo la analógica, que ya lo explicamos en diapositivas anteriores. La señal existe y varía de manera fluida a cada instante de tiempo. Se denota como X. Tiempo discreto digital. La señal está compuesta por una secuencia de valores que solo existen en puntos temporales específicos. Se detona como una X, corchete N, y proviene de una señal continua. Bueno, ya con eso terminamos lo que viene siendo los conceptos más importantes de señales y sistemas. Aún falta este meter el ejemplo de un código en Python y explicarlo, pero eso ya será en la consola, ¿verdad? En el compilador. Por el momento, esto ha sido toda la presentación y muchas gracias por su atención. Estamos aquí en el código de Python. En este caso, el código fue exportado o fue sacado de internet. Este código no está escrito por mí ni nada. Pero en sí, ¿qué hace el código? Para explicar las señales y el sistema, en este caso, vamos a trabajar lo que viene siendo un filtro de ruido. Es sumamente visual y fácil de entender para explicarlo, por eso se seleccionó este código, ¿verdad? Aparte de que es fácil de entender, cubre 3 puntos importantes, ¿verdad? Que es lo que queremos atacar, que viene siendo la entrada, el sistema y la salida.
La entrada, pues, es como ya les he dicho, es un filtro de ruido. Este, la entrada, pues, viene siendo una señal limpia, o información contaminada con ruido, porque toda información, pues, obviamente viene contaminada, ¿verdad? O sea, no viene 100% pura. El sistema, pues, es un filtro digital, un sistema lineal e invariante en el tiempo, como lo habíamos dicho en las diapositivas, es un LTI que procesa la entrada. Y el tercer punto es la salida, la señal limpia recuperada, perdón, tras pasar por el sistema. ¿Qué hace el código? En sí, la señal de entrada, en la naturaleza las señales que queremos medir, como los latidos del corazón o un electrocardiograma, nunca vienen limpios. Siempre vienen acompañadas con interferencias o ruido de alta frecuencia. En este caso en el código muestra cómo sumamos la onda senoidal o la onda que vamos a recibir de 5 hercios con un ruido aleatorio para crear X, que viene siendo lo que está al principio, aquí está en esta parte del código, el código que está aquí. De hecho todo viene con anotaciones para que no tenga pierde, por lo mismo. Después queremos un sistema que deje pasar la frecuencia, como ya lo habíamos dicho, de 5 hercios y elimine el ruido. Diseñamos un filtro digital Butterworth de orden 4. Obviamente esto en el concepto del sistema es un sistema operador matemático que transforma una señal de entrada a una señal de salida. En este caso creamos un sistema, como ya lo habíamos dicho, LTI, y es lo que se refiere al filtro de Butterworth, viene siendo eso. La analogía, pues en sí, el código lo que va a hacer, al final de cuentas, o sea, todo lo que hace el código es que recibe una señal y nos va a imprimir en pantalla la señal ya limpia. La función signal, podemos ver la que está aquí, signal, perdón, es esta, signal butter, calcular los coeficientes en sí, matemáticos, que viene siendo B y A, que definen las propiedades del sistema. Posteriormente, la función signal filter, que viene siendo la que está aquí abajo, ejecuta una ecuación en diferencias matemáticas, que por esa muestra por muestra, la señal de entrada para transformarla en salida, por así decirlo. Ese es el último proceso que hace el código. O sea, esto ya, aquí ya está limpiando la señal que nosotros simulamos que estamos metiendo, y todo este código representa el gráfico que nos va a dar cada una de estas líneas, ¿verdad? Un ejemplo, aquí en la anotación tenemos que el gráfico 1, entrada con ruido, que es la entrada contaminada, nos la va a imprimir de ciertos colores, de cierta variación, a partir de ciertos arreglos y ciertas bibliotecas que fueron agregadas a Python. En el gráfico 2 nos dice la respuesta del sistema contra la señal real, hace una comparativa, y en la tercera nos va a comparar el antes y el después. Y pues bueno, llegó la hora de probar el código. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y como pueden ver aquí en pantalla, vamos a interpretar las señales. La primera señal, es el resultado visual. La señal roja es la entrada caótica debido al ruido. Sin embargo, en la segunda gráfica, tras pasar por el sistema, que viene siendo la línea azul, o sea, esta segunda gráfica, logramos recuperar casi la perfección de la forma original de la onda senoidal, demostrando el poder del análisis de señales y sistemas en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la primera señal es la que se capturó. La segunda hizo la comparación de la señal original y la que procesó el sistema. Y la tercera ya nos manda la señal ya depurada, como quien dice, ¿verdad? Pero aquí están los tres ejemplos de los tres puntos que queremos abarcar: la entrada, la comparación y pues la salida.